Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman. El presidente Trump ha indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien estaba cumpliendo una condena de 45 años en una prisión estadounidense por traficar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. En 2024, Hernández fue condenado en Nueva York por tráfico de drogas y armas. En una ocasión, Hernández se jactó de sus acciones y dijo: "Vamos a meter la droga en las narices de los gringos". En el juicio, los fiscales mostraron cómo Hernández dirigió Honduras como un narcoestado desde 2014 hasta 2022, cuando recibió millones de dólares en sobornos de traficantes de cocaína a cambio de protección, lo que incluyó el despliegue de la Policía Nacional hondureña para salvaguardar cargas de cocaína mientras eran transportadas a través del país. Un agente anónimo de la Administración de Control de Drogas que trabajó en el caso describió la decisión de Trump como una locura. El anuncio de Trump se produjo el viernes, 2 días antes de que los hondureños acudieran a las urnas para elegir un nuevo presidente. Antes de la votación, Trump también respaldó al candidato conservador Nasri Tito Asfura, exalcalde de Tegucigalpa. Asfura es miembro del Partido Nacional, el mismo partido de derecha al que pertenece Hernández. Asfura tiene una ligera ventaja en los resultados preliminares de las elecciones. Trump escribió en Truth Social: "Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras porque Estados Unidos tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo de Honduras, lo apoyaremos mucho. Si no gana, Estados Unidos no va a desperdiciar su buen dinero en algo malo". Trump añadió: "Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, que según muchas personas a las que respeto mucho, ha sido tratado de manera muy dura e injusta". Todo esto se produce al tiempo que el gobierno de Trump ha estado bombardeando presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico y ha pedido el cierre de todo el espacio aéreo sobre Venezuela bajo el argumento de que Venezuela está involucrada en el tráfico de drogas. Juan Orlando Hernández acaba de ser liberado de prisión. El lunes, antes de su liberación, hablé sobre Honduras con 2 invitados. Dana Frank es profesora emérita de Historia en la Universidad de California en Santa Cruz, autora de La larga noche hondureña, violencia, resistencia y Estados Unidos tras el golpe de Estado. Frank asistió al juicio de Juan Orlando Hernández el año pasado aquí en Nueva York. Y en Honduras nos acompaña Rodolfo Pastor, exsecretario de la presidencia bajo el gobierno actual de Xiomara Castro. También es candidato del Partido Libre para el Consejo Municipal en San Pedro Sula, desde donde se comunica con nosotros. Bienvenidos a Democracy Now! Comencemos con Rodolfo Pastor en Honduras. ¿Puede comenzar respondiendo a este indulto inminente de un narcotraficante convicto? El expresidente de Honduras podría ser indultado por el presidente Trump. ¿Cómo afecta esto los resultados de las elecciones? Parece que el partido de Hernández y Tito Asfura van a ganar. Sí, es muy impresionante lo agresivo, lo hostil, pero además lo aventurado que ha sido el presidente Trump al pronunciarse a pocos días del proceso electoral. Número uno, estableciendo con claridad un candidato favorito, pero llegando incluso a exigirle a la población hondureña que se vote por el candidato que él prefiere, destrozando la reputación de los otros candidatos que participaban en el proceso y dejando claro que si no se cumple con su exigencia en esta suerte de chantaje, entonces habrán consecuencias para Honduras. Es más impresionante cuando en una segunda publicación el presidente Trump insiste en que no solamente tiene un candidato favorito que nos exige que votemos por él, sino que también se atreve a ofendernos diciendo que va a perdonar a Juan Orlando Hernández, el expresidente que está sirviendo una sentencia, cumpliendo con una sentencia en Estados Unidos, que ha sido condenado en Estados Unidos por traficar toneladas de cocaína y de armas entre Honduras y ese país. Y que aquí en Honduras ha permanecido en total impunidad. Aquí todavía Juan Orlando Hernández tiene una larga lista de crímenes que cometió y por los cuales no ha rendido cuentas. Sin duda es un acto de intervencionismo, es un acto de hostilidad y de agresión que nos toma hasta cierto punto por sorpresa, pero que está enmarcado en una larga historia de intervencionismo norteamericano en nuestro país y en la región.
¿Puede hablar más sobre estas elecciones y lo que significa que Trump esté interviniendo y diciendo específicamente que no enviará más dinero a Honduras si el candidato al que apoya, Asfura, no gana? Asfura es del mismo partido que Juan Orlando Hernández. Claro, lo que hace Trump muy claramente es estigmatizar a la candidata oficialista y también al principal opositor como socialistas, incluso pues argumentando que están aliados con otros actores regionales a los que está también él acusando de estar vinculados con el crimen organizado. Y el impacto ha sido brutal, Amy. Lo que hemos visto ahorita en los resultados ya del proceso electoral es que efectivamente las y los hondureños vieron su soberanía pisoteada, vieron su derecho a la autodeterminación de su destino pisoteado y recurrieron a votar por el candidato que Trump exigía que se eligiera, precisamente para cuidar los intereses que se percibe que podemos todavía proteger para nuestro país. Específicamente estamos hablando de alrededor de 10,000 millones de dólares que llegan en concepto de remesa cada año, de más de 1,5 millones de hondureñas y hondureños que están en Estados Unidos, que trabajan allá y que mandan estas remesas, que representan casi el 27% de nuestro Producto Interno Bruto y que literalmente mantienen a la economía a flote. Entonces, es impresionante la forma en que Trump utiliza de manera muy personalista a través de sus redes sociales el poder que tiene precisamente para, a través de estas amenazas, a través de este chantaje, imponer su voluntad, pero además que lo está haciendo en franca colusión con un sector político de la clase política de este país que está profundamente coludido con el crimen organizado y el narcotráfico, mientras en otras zonas de la región justifica agresiones militaristas precisamente como una lucha contra ese narcotráfico. Esta es Rixi Moncada, la candidata del gobernante Partido Libre. Yo ya soy ganadora, compañeros. Yo ya soy ganadora. Nosotros ya estamos victoriosos. Nosotros sobrevivimos frente a la fuerza y la violencia de las armas en 2009. Sobrevivimos al fraude de 2013. Sobrevivimos al fraude de 2017, derrotamos la dictadura en 2021 con Xiomara y hoy de nuevo el pueblo va a marcar la ruta y la ruta es seguir adelante con la refundación. El 20 de noviembre, la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, celebró una audiencia denominada Democracia en peligro, la lucha por elecciones libres en Honduras. Esta es la congresista Salazar. La señora Moncada es la heredera al trono comunista, escogida por la actual presidenta. Los votantes de Honduras están en un momento decisivo y deberían pensar muy detenidamente por quién van a votar. Como presidenta del subcomité del hemisferio occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no les estoy diciendo por quién votar. Solo estoy diciendo que no elijan a una comunista. Escuchábamos a la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, hablando el pasado 20 de noviembre, sentando efectivamente las bases para lo que el presidente Trump hizo este fin de semana. Rodolfo Pastor, ¿cómo responde a esto? Bueno, lo que fue muy evidente en esta audiencia organizada por la congresista Salazar es que quienes representaban supuestamente este interés por defender la democracia del intervencionismo socialista, resultaron expuestos como representantes de grupos de poder y de interés económico en Honduras. El congresista Castro fue elocuente al señalar que había un profundo conflicto de interés cuando uno de los principales testigos a favor de la narrativa de la congresista Salazar era el ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, el señor Trujillo, que a su vez actualmente representa intereses de las ciudades modelo del proyecto de Próspera aquí en Honduras, una ciudad charter que lo que busca es hacer un estado dentro del estado hondureño, con territorio hondureño, con recursos hondureños, y a su vez representa también el señor Trujillo grandes grupos bancarios y financieros en el país. Entonces yo creo que lo que queda muy claramente establecido en esta audiencia
que también intentaba interferir en el proceso electoral hondureño y al que asistió tanto representantes del Partido Liberal, el mismo candidato del Partido Liberal a la presidencia, como representantes del Partido Nacional, es que estaban representando intereses de grupo que lo que querían era detener lo que podría ser la continuación y la profundización del proyecto de libertad y refundación. Rodolfo Pastor, no es algo nuevo que Estados Unidos intervenga en Honduras. Yo estuve allí en 2011 cuando el expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos, y su esposa, Xiomara Castro, la actual presidenta de Honduras, regresaron en un vuelo desde Nicaragua. En Tegucigalpa entrevisté a su padre, Rodolfo Pastor Fasquele, ahora embajador de Honduras en Corea del Sur, con quien hablé sobre la intervención por parte de Estados Unidos y el apoyo al golpe con el que la clase empresarial de derecha derrocó a Zelaya. Esto sucedió durante el gobierno de Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton, así que esto tiene un largo historial. Sí, quizá cambian un poco el estilo personal, las formas que son más hostiles, más agresivas, más burdas por parte del presidente Trump, pero lo que Honduras ha experimentado a lo largo de su historia moderna, Amy, es precisamente pues el imperialismo norteamericano en su máxima expresión. Honduras es la emblemática república bananera. Aquí las corporaciones bananeras estadounidenses establecieron enormes enclaves de exportación y de extracción de recursos. Se encargaron de fundar aquí las Fuerzas Armadas hondureñas. Eran realmente Fuerzas Armadas equipadas y entrenadas por Estados Unidos para defender intereses corporativos norteamericanos en nuestro país. Y desde hace más de un siglo, estaban precisamente acostumbrados a tener una enorme influencia sobre los destinos y el proceso democrático de Honduras. En 2009 el golpe de Estado fue un recordatorio violento de precisamente esa realidad, cuando una vez que sucede el golpe, Estados Unidos, en ese momento bajo la administración de Obama y con la secretaria de Estado Hillary Clinton, intervinieron pues básicamente a favor del golpe y fueron quienes permitieron que el régimen de facto se mantuviera en el poder, y ese golpe y ese régimen de facto fueron quienes entregaron finalmente el poder a un nuevo régimen que se consolidó bajo el mandato de Juan Orlando Hernández, que cada vez se volvió más corrupto, cada vez se volvió más autoritario y represivo, pero que desde ese entonces Estados Unidos conocía que tenía una estrecha relación con el crimen organizado y el narcotráfico. Desde entonces lo único que sucedió, Amy, es que se deterioró todo tipo de institucionalidad democrática, Estado de Derecho, derechos humanos en nuestro país, y fue finalmente en 2021 cuando, en el marco de una gran alianza de oposición, se logró derrotar a Juan Orlando Hernández, llegó la presidenta Xiomara Castro al poder y comenzó un periodo de reconstrucción y de transición hacia el orden democrático y constitucional. Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos por los crímenes que cometió contra Estados Unidos y cumple actualmente una larga sentencia allá en Estados Unidos. En Honduras, Juan Orlando Hernández continúa de manera perfectamente impune, y el hecho de que el presidente Trump se atreva a sugerir que lo va a perdonar y que el grupo, el Partido Nacional, que fue su organización política, sea quien gane ahora esta elección, como resultado también de la intervención de Trump, pues es un recordatorio de que en muchos sentidos seguimos bajo el yugo del imperio. Quiero traer a la conversación a Dana Frank, profesora emérita de Historia en la Universidad de California en Santa Cruz, quien ha estado escribiendo, enseñando e investigando sobre Honduras durante décadas. ¿Puede hablar sobre este momento en particular? Estados Unidos parece estar amenazando con bombardear directamente a Venezuela bajo el argumento de que es un narcoestado. And at the same time, you have President Trump saying he's about to pardon
Al mismo tiempo, el presidente Trump dice que va a indultar a Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por narcotráfico y fue responsable de gran parte del flujo de cocaína a Estados Unidos. Hernández está recluido en una prisión estadounidense. Su hermano también está cumpliendo cadena perpetua por narcotráfico. La última vez que hablamos, el año pasado, usted estuvo presente todos los días durante el juicio a Juan Orlando Hernández. Hable sobre los detalles de la participación de Hernández en el narcotráfico. ¿Cuál fue su reacción cuando escuchó que Trump quiere indultarlo? And your response when you heard Trump would be pardoning him. Pues claro que hay esa contradicción enorme entre las palabras de Trump contra los alegados narcos de Venezuela y lo que está haciendo en decir que va a indultar a Juan Orlando. Y mira, ese equipo de los fiscales de Nueva York era un equipo grandísimo y trabajaban por como 5 años o más, acumulando la evidencia poderosa contra Juan Orlando Hernández. Mira, y era un criminal a nivel muy alto, aceptando dinero de muchísimos grupos diferentes de narcos, matando a gente por no cooperar con ellos, un montón de crímenes. Y esos no son los únicos crímenes de Juan Orlando. Hay otros crímenes que no eran parte de eso del Southern Distrito Sur de Nueva York. Y es increíble, ese acto de Trump es un acto contra el Estado de Derecho en los Estados Unidos, no solamente en Honduras, porque la evidencia y ¿cómo se llama? Mira, la evidencia y ese de sentencia de 45 años contra Juan Orlando Hernández era muy, muy claro. Entonces, es una amenaza a la democracia y el derecho de Estado aquí en los Estados Unidos. Y, por supuesto, es increíble lo que Trump está haciendo contra el pueblo hondureño. Como dijo Rudo, ¿por qué no estar preso en Honduras Juan Orlando Hernández? Porque los Estados Unidos apoyaba a la destrucción del derecho de Estado de Derecho en Honduras por muchos años. Y tanto Obama como Trump como Biden apoyaban a Juan Orlando con dinero, con apoyo, no lo denunciaron sus crímenes como muchos crímenes de Juan Orlando, no solamente de drogas, pero como el golpe técnico cuando derogó la Corte Suprema. Y entonces, los fiscales de Nueva York lo hicieron de manera independiente. Y pienso que mucha gente piensa que Biden lo hizo o alguien así, pero Biden no lo apoyaba y no permitía a ellos extraditar a Juan Orlando antes de que Juan Orlando salió de ser presidente. Y Biden no lo quería porque Biden quería apoyar a Juan Orlando Hernández todos esos años, como Trump, como Obama. Entonces, aquí tenemos la continuación del imperialismo intervencionista de los Estados Unidos, tan poderoso, es un poco más crudo en este momento, pero peligroso como siempre, y no tenemos democracia ni en Honduras ni aquí en los Estados Unidos. ¿Puede hablar de las otras personas que están siendo enjuiciadas o están a punto de ser sentenciadas? Todo esto es un proceso en curso si examinamos lo que está ocurriendo con la jerarquía de la derecha hondureña, incluyendo lo que vimos el pasado viernes 28 de noviembre, profesora Frank. Mira, lo más famoso es el hermano de Juan Orlando, Tony Hernández, que está preso por lo demás de su vida, por crímenes muy semejantes. Pero también hay otro que se llama Giovanni Fuentes Ramírez, el narco que dio mucha, en esa audiencia había mucho contra Juan Orlando Hernández. También los Rosenthal, los hermanos Rosenthal, y Jaime regresó a Honduras después de pasar 3 años como preso en los Estados Unidos y regresó a ser candidato
de presidente en Honduras es increíble. Él es del Partido Liberal, del Partido de Nasrallah ahorita. Entonces es una cadena grandísima de estos criminales. Y hay otro que se llama un congresista del Partido Nacional, es el partido de Asfura y de Juan Orlando Hernández. Y se llama Midense O'Kelly Martínez y él tiene su audiencia de sentencia este jueves. Y él era un narcocongresista de nivel increíble en Honduras. Y vamos a ver lo que sucede el jueves con los mismos fiscales heroicos en Nueva York. Si ponemos todo esto en el contexto de lo que ha sucedido en el pasado en Honduras, desde la intervención de Estados Unidos en una elección tras otra hasta estos juicios, que ahora pueden ser en vano, no sé si espera que Tony Hernández también vea reevaluada su sentencia a cadena perpetua por parte del presidente Trump. ¿Qué opina al respecto? Your thoughts. Pues no sabemos lo que va a hacer Trump. Él todavía no ha firmado para dar el perdón a indultar a Juan Orlando, entonces no sabemos. Pero hay otra complicación aquí con el caso de Tony Hernández, el hermano de Juan Orlando, porque el jefe de los fiscales para ese caso era un hombre que se llama Emil Beauvais. Y Emil Beauvais salió del Southern District of New York después de eso de del caso de Tony, y él trabajaba después como abogado por Trump. Y cuando ganó Trump, nombró a Emil Beauvais al principio al fiscal general de los Estados Unidos asistente y después como juez en Nueva Jersey. Entonces, eso es el caso de Tony es un poco diferente por el rol de ese peligroso hombre, Emil Beauvais. Pero no sabemos lo que va a suceder. Eso es algo muy rápido que está sucediendo. Tal vez Trump no va a firmar sobre lo de Juan Orlando porque si gana Asfura, pues no ayuda. Pero y por supuesto Trump es loco, ¿no? Y ya dijo, ayer dijo que era una trampa de Biden para arrestar a Juan Orlando Hernández. Está diciendo cosas loquísimas sobre esto. Entonces, eso es una situación muy peligrosa para todos. Rodolfo Pastor, para concluir esta charla, ¿qué cree que es lo importante que la gente en Estados Unidos debe entender sobre lo que está sucediendo en Honduras? Al tiempo que esto está ocurriendo, hemos conocido el caso de una estudiante de primer año en el Babson College que estaba viajando a Texas para sorprender a su familia en el Día de Acción de Gracias y fue arrestada. Y a pesar de que un juez dijo que no debía ser deportada, fue enviada a Honduras, donde no había vivido desde que era una niña pequeña. Ahora está allí con sus abuelos y está denunciando que su vida y sus esperanzas se han desvanecido. ¿Cuál es la importancia de que todo esto ocurra al mismo tiempo y qué representa el caso de esta joven para los hondureños que están siendo deportados? Bueno, yo considero que es una etapa realmente cruel para nuestros migrantes. Están siendo perseguidos, están siendo maltratados. Muchos de ellos son deportados sin el debido proceso, son enviados de regreso a condiciones muy duras en los que muchos de ellos vuelven a ser sometidos a la violencia de la que en algún momento intentaron escapar. Y en ese sentido considero que Estados Unidos y la población norteamericana debe entender que lo que está haciendo el presidente Trump con una política tan hostil, tan agresiva, tan errática hacia nuestra región, hacia países como Honduras y la región latinoamericana en general, va a tener un impacto, no solamente un drama humano de sufrimiento, de crueldad, sino que va a tener un impacto también económico de desestabilización. Y lo que va a provocar en el mediano y quizá también en el largo plazo son movimientos migratorios todavía más
importantes, porque en la medida en que nuestra economía deja de percibir las remesas que significa para nosotros un porcentaje enorme del Producto Interno Bruto, pues las condiciones materiales en Honduras y en nuestra región se van a deteriorar aún más, y eso va a significar inseguridad, inestabilidad y mayor migración. Entonces, de una manera completamente irónica, las acciones que está tomando el presidente Trump hacia la región van a ser contraproducentes y van a provocar un problema mayor para Estados Unidos en materia de migración, a la vez de que obviamente perseguir la mano de obra que los migrantes en Estados Unidos representan para la propia economía de Estados Unidos, que generan también y pagan también impuestos, va a significar un problema propiamente en Estados Unidos. Entonces, a nadie está ayudando la forma en que Trump está actuando. Las decisiones que se están tomando van a ser negativas para todas las partes, pero además está cometiendo una cantidad de injusticia sumamente cruel, Amy. Quiero darles las gracias a ambos por estar con nosotros. Rodolfo Pastor, político hondureño y exsecretario de la presidencia bajo la actual presidenta Xiomara Castro. Y quiero dar las gracias a Dana Frank, profesora emérita de Historia en la Universidad de California en Santa Cruz, quien nos ha hablado desde California. Rodolfo Pastor se comunicó con nosotros desde Honduras. Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.